Amén. Amén. Damos gracias, Señor, por este día, damos gracias por la lluvia. Sabemos que ha provocado algunas devastaciones ya, pero es una lluvia que necesitábamos y también, como decía el pastor, oramos, ¿cierto?, por esas personas que puedan ser afectadas para que puedan recibir la ayuda en estas situaciones así. Quisiera compartir una palabra. Le puse que te conozcan a ti, es el título de la palabra. Pero antes quisiera recordar, hace algunos viernes atrás, en Reconectados, compartí una palabra que decía al Dios no conocido. Y esta palabra está allí en la Biblia, en Hechos, en el capítulo 17 de Hechos, desde el versículo 22. Y no voy a predicar específicamente de esto, pero quisiera comenzar introduciendo este tema con esta palabra, al Dios no conocido. Y esta palabra, o en este relato, en Hechos 17, habla que el apóstol Pablo fue a la ciudad de Atenas, porque allí se iba a juntar con Timoteo y con Silas, que eran sus consiervos, sus compañeros de viajes y de misiones. Ellos habían estado allí presos por predicar el evangelio, estuvieron allí, el Señor les liberó, ¿cierto?, ante esa situación. Dice que sus cadenas fueron sueltas por un terremoto que aconteció allí, pero Pablo, después de estas situaciones que pasó, estas pruebas, estos azotes que tuvo que enfrentar en su viaje misionero, se fue a Atenas. Y Atenas está ubicado en Grecia, ¿cierto?, como nosotros sabemos. Y dice en Hechos, capítulo 17, que cuando Pablo llegó a Atenas, él fue a la plaza de esa ciudad. Antiguamente, siempre todos los eventos de las grandes ciudades ocurrían en las plazas, ¿cierto? Y en nuestro país también hace algunas décadas atrás, las plazas de cada ciudad, las plazas de Quillota, de Viña, de las ciudades del interior, en ciertas fechas celebraban las primaveras, muchas veces con carros alegóricos, se presentaban candidatas reinas, en otras ciudades habían carnavales, se celebraba el verano, y así siempre en las plazas de las ciudades es un lugar de encuentro, es un lugar de fiesta y de eventos importantes. Así Pablo estaba en esta plaza porque en Atenas se concentraban en la plaza los grandes intelectuales de ese tiempo, los filósofos, los grandes pensadores se reunían para discutir, para conversar allí en la plaza, y Pablo iba a diario para predicar la palabra de Cristo. Pero dice que a él le dolió en el alma al ver que habían tantos altares y gran idolatría en la ciudad de Atenas. Y alguno de estos hombres pensadores oyó a Pablo y lo invitó a un lugar que estaba allí que se llamaba Areópago. Y el Areópago era un lugar donde estos hombres se paraban enfrente para hablar a las multitudes que se reunían allí, a la gente que iba a ofrecer en estos centros ciertos de adoración, porque los atenienses tenían muchos dioses, eran muy idólatras, tanto que dice que al apóstol Pablo le dolió el alma, le dolió el corazón de ver tanta idolatría. Tenían cientos de altares con diferentes estatuas, a sus dioses, al dios del fuego, al dios del agua, del mar, del trueno, etc. Los atenienses tenían muchos dioses y nosotros, a través de algunas mitologías que hemos escuchado por ahí, sabemos que eran muy idólatras. Pero el apóstol Pablo se para allí en el Areópago porque le invitaron que él pudiera exponer, ¿cierto?, una palabra, y dice así desde el versículo 22, dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos
en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. En la Biblia Reina Valera dice: al Dios no conocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Había un altar en ese lugar que a Pablo le había llamado la atención. Había una placa que decía: al Dios no conocido. Allí no había estatua, pero decía: al Dios no conocido. Los atenienses tenían tantos dioses que habían puesto una placa por si se les había olvidado alguna deidad que ellos no conocían. Y llegaban muchos extranjeros a Atenas y se paraban frente a ese altar y ofrecían ofrendas y adoración a ese Dios desconocido. Y Pablo, en la sabiduría de Dios, en la revelación de Dios, en la inteligencia que Dios pone, ¿cierto?, para predicar la palabra, tomó de ese ejemplo para predicar el evangelio de Cristo, al Dios no conocido. Y yo pensaba en esta palabra porque nosotros pensamos de inmediato, ¿cierto?, en aquellas personas inconversas que no conocen la palabra, que no conocen a Cristo. Pero yo meditaba en esta palabra y pensaba cuánta gente, cuántos hermanos o cuántas personas habrán en tantas congregaciones que por años están adorando a un Dios no conocido. Oran a un Dios no conocido, cantan a un Dios no conocido, levantan manos a un Dios no conocido, escuchan la palabra de Dios, pero no le conocen. Y yo quisiera preguntarte en esta tarde: ¿conoces tú al Dios verdadero? Al Dios que tú cantas, se ha revelado a tu vida, a tu corazón. Tú le conoces, tienes una relación con Él a diario, constantemente. ¿Conoces al Dios verdadero? Y yo quisiera preguntarte esto, y con mucho respeto, porque es la palabra que yo he recibido para compartir. Y meditaba en esto, porque siento en mi corazón que en la iglesia del Señor, en la iglesia de Dios que está aquí en la tierra, hay mucha gente que entran a los templos, que comparten con nosotros, que adoran a Dios, que cantan a Dios, pero no le conocen. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero a la iglesia del Señor en el mundo. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. Esto lo dijo Jesús cuando estaba orando por sus discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El propósito de la vida eterna, el propósito de que tú tengas fe, el propósito de que tú creas al Señor, el propósito del cual nosotros estamos aquí en la tierra, es que conozcamos a Dios. Es que yo le podamos conocer al Padre, conocer a Jesucristo, porque el conocimiento de Dios revelado nos dará entendimiento. La iglesia del Señor en este tiempo tiene que caminar en entendimiento de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros confesamos, de lo que nosotros estamos hablando. Yo no puedo pararme frente a ustedes y hablar de Dios si no he recibido entendimiento de lo que yo voy a compartir. No puedo compartir algo que yo no he experimentado, que no me ha sido revelado a mi vida. Debemos experimentar a Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón, en tu espíritu. Tú debes experimentar
a Cristo, tú debes experimentar a Dios, debemos conocerles. Y yo pensaba, hay tanta gente que muere sin experimentar la vida eterna. Muchas personas en el mundo viven la vida, ¿cierto? Han oído en más de decenas de oportunidades acerca de Dios, pero hacen su vida, ¿cierto? Cotidiana, su rutina cotidiana de todos los días. Y cuando mueren, ¿cierto? La gente hace rezos, hace oraciones y lo encomiendan para que se presenten ante Dios en la vida eterna, sin importar tal vez si esa persona tuvo fe en Dios, era hijo o hija de Dios. El propósito de la vida eterna es que nosotros ahora, en vida, podamos experimentar la vida eterna. Podamos conocer el amor de Dios. Si hablamos del amor de Dios, podamos experimentar su amor permanentemente en nosotros. Si hablamos que tenemos un Padre fiel, podamos experimentar su fidelidad. Si hablamos que Dios nos habla, podamos experimentar su voz en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos habla a través de la palabra. Tanta experiencia que podemos tener con Dios y poder conocerle. En Efesios, del versículo 15 al 18, lo vamos a leer. Capítulo 1, Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 al 18. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. El espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es el espíritu de sabiduría y de revelación? El espíritu de sabiduría y de revelación son los ojos de la iglesia. Son los ojos de la iglesia. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que era ejemplar en varios aspectos, pero el apóstol Pablo oró por ellos para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas personas creen el mensaje de la cruz, pero no basta creer. Mucha gente dice: yo creo en Dios, yo creo en la palabra, yo creo que hay una vida eterna, pero no desarrollan una vida en una relación con el Padre, no desarrollan una vida cristiana, se quedan solamente en el creer. Y esa fe que tienen solamente de que ellos son salvos por medio de la cruz, pero no desarrollan una vida constante como creyente en su fe, esa fe no le va a ser suficiente para crecer, para madurar y para soportar las pruebas que puedan venir sobre sus vidas. No basta solamente creer en Dios. Nosotros debemos conocer a Dios. Este es el propósito de la vida eterna, que nosotros podamos conocer a Dios. Necesitamos crecer, necesitamos madurar y movernos como iglesia en sabiduría y en revelación, con entendimiento. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, ¿cierto? En Éfeso actualmente está Turquía. Y Pablo oraba por estos hermanos para que ellos recibieran sabiduría y revelación. En el versículo 15 dice:
por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Saben que en este versículo hay dos cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es que ellos tenían testimonio de fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe. Pablo había escuchado que los hermanos eran personas de testimonios de fe. Tal vez había oído alguna experiencia que ellos habían tenido. Tal vez había escuchado testimonios de sanidad, de provisión, de tantas cosas que uno puede testificar acerca de la fe. Y estaban allí. Ellos creían a la palabra. Era gente de fe. Y dice, en segundo lugar, y de vuestro amor para con todos los santos. Tenían testimonio de que ellos amaban a los hermanos. Había un amor fraterno, había compañerismo, era una iglesia que se amaba. Pero Pablo no cesaba de orar para que los hermanos allí en Efesios recibieran espíritu de sabiduría y de revelación. Porque es importante orar por sabiduría y revelación para la iglesia del Señor. ¿Cuál es el propósito? En el versículo 17, de ahí de Efesios, aparece cuál es el propósito de movernos en sabiduría y revelación. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a llegar hasta ahí, ¿cierto? Es importante tener espíritu de sabiduría y de revelación, porque de esta manera nosotros podemos conocer a Dios. Mucha gente conoce a Dios a través de la religión, a través de la teología, a través del conocimiento informado, ¿cierto? Podemos escuchar los estudios bíblicos, las predicaciones, las enseñanzas, pero muchas veces, si no hay una búsqueda constante, no estamos orando para recibir revelación, entonces es solamente conocimiento. No es lo mismo que nosotros nos congreguemos, ¿cierto?, a través de esta plataforma online, que cuando estamos presencial, ¿verdad? Porque podemos adorar, podemos oír la música en directo, los instrumentos, podemos escucharnos cuando batimos las manos, podemos ver cuando estamos levantando ahí nuestras manos ante el Señor, podemos ser ministrados, hay algo especial. Pero cuando estamos así a través de la pantalla, estamos escuchando la palabra, pero no es igual cuando estamos juntos, cuando estamos en un mismo sentir, cuando estamos en armonía. Así también es cuando se conoce solamente a Dios por información y no por revelación. En Gálatas 1:12 dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo. Y el pastor ha estado enseñando los estudios bíblicos acerca de Pablo, acerca de su conversión. Y aquí él dice que él no lo aprendió de hombre alguno. No recibió solamente un conocimiento informado, sino que él directamente recibió el evangelio del Señor por revelación de Jesús. Él recibió espíritu de sabiduría y de revelación. Su entendimiento fue abierto y se dio cuenta que él era un perseguidor de la iglesia del Señor, que él estaba con esto persiguiendo al propio Jesús. Y sus ojos se llenaron de escamas, y cuando cayó esa escama en sus ojos, él pudo ver al verdadero Dios. Él servía a un Dios no conocido. Había estudiado con los mejores maestros de la época de ese tiempo. Él estudió a los pies del maestro Gamaliel, un judío que tenía una gran teología
en ese tiempo, y él era de uno de sus discípulos. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, siguiendo y mandando a cristianos, pero solamente cuando se abrió su entendimiento, él pudo conocer al verdadero Dios. Hay algo que debemos saber nosotros como cristianos, que jamás podremos conocer todo el aspecto y los secretos del Padre, de nuestro Dios, porque nosotros, ¿cierto?, tenemos que experimentar que nuestros cuerpos sean glorificados, y cuando pasemos a la presencia del Señor allí, ¿cierto?, vamos a tener totalmente nuestro entendimiento completo y entenderemos muchas cosas que aquí en la tierra no la tenemos. Quizá no hemos hecho muchas preguntas, pero solamente la entenderemos cuando estemos directamente en la presencia del Señor. Ahora estamos recibiendo solamente destellos, pequeñas luces, donde podemos comprender su palabra, donde el Señor nos trae a revelación, ¿cierto?, a nuestra vida, algún aspecto de Él en cuanto a su palabra, cómo es Él, su amor, cómo es el Señor, nuestro Padre, su amor eterno, cómo Él nos ha amado, que nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y tal vez muchas veces hemos oído acerca de la cruz, pero cuando lo leemos una y otra vez y pensamos en ese momento y cómo nos amó el Padre para enviar a su Hijo, y esa verdad se nos revela a su corazón, decimos: gracias, papá, gracias, Señor, porque tú nos amas, porque si no hubiera sido por Jesús, nosotros hubiéramos tenido que morir en la cruz para que nuestros pecados hubieran sido perdonados. O si hubiéramos seguido el rito de los judíos, hubiéramos tenido que estar constantemente presentando animalitos en ofrenda para que nuestros pecados hubieran sido perdonados. Pero sí podemos ahora, hermanos, comenzar y disfrutar desde ya la vida eterna a través de la fe, creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento del Señor. La palabra espíritu en el griego viene de la palabra neuma, que significa aire en movimiento, significa también viento, también tiene otro significado que es respiración, también significa soplo del espíritu. Es decir, el soplo del espíritu es algo constante que va y viene. Es como cuando una persona está respirando, ¿cierto? Inhala, y exhala. Así es el Espíritu de Dios. Él está en movimiento constante. La palabra sabiduría en el griego viene de Sofía, que significa sabiduría, que también se aplica a la sabiduría del hombre, pero también a la suprema inteligencia o la suprema sabiduría que proviene de Dios, que proviene de nuestro Padre. Y la palabra revelación viene del griego apocalipsis, ¿cierto? Por eso el libro de Apocalipsis se llama de esta manera, también se le conoce como el libro de revelaciones. Apocalipsis significa descubrir una verdad o una instrucción, algo que estaba oculto, sale a la luz. Eso significa revelación. Y en 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú has recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. En otras palabras, nosotros no hemos recibido la mente del mundo. Ahora que somos hijos de Dios, nosotros tenemos la mente del Espíritu o la mente de Cristo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros debemos conocer lo que tenemos como hijos de Dios. La revelación son los ojos de Dios
Dios nos ha dado grandes tesoros, riquezas espirituales que necesitan ser reveladas. Si no tenemos revelación, es como andar a oscuras. ¿Qué pasa si nosotros estamos en una casa con todas las luces apagadas? Vamos a andar a tientas. Si usted no conoce esa casa, porque uno en la casa propia, si están las luces apagadas, uno como que sabe lo que hay alrededor. Yo en las noches, cuando a veces me levanto, ¿cierto?, al baño, no enciendo las luces. Me voy derechito al baño con las luces apagadas porque yo sé cuál es el camino para llegar al baño. En mi casa, ¿verdad? A ustedes también les pasa. Pero si estamos en una casa que no conocemos, hay que encender las luces. Porque no sabemos lo que hay y podemos tropezar. ¿Saben qué? Así también es cuando nosotros no tenemos revelación de parte de Dios. Vamos a andar a tientas, vamos a andar palpando, porque no sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa si nosotros encendemos la luz? Vamos a ver lo que hay. Y en el reino de Dios hay riquezas, hay grandes tesoros que el Padre tiene para sus hijos, para la iglesia del Señor. Allí está la revelación. Solamente debemos buscar al Señor, pedirle que Él abra nuestro entendimiento para ver lo que Él nos ha concedido, para tomar por medio de la fe lo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Para caminar en el reino de Dios necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para poder caminar y tomar lo que nosotros se nos ha dado como hijos. Pero sin revelación no podremos ver lo que tenemos. La revelación nos lleva a conocer en el Espíritu a nuestro Papá, a nuestro Padre Celestial. Y es a través del Espíritu que nosotros podemos llamarle Abba Padre. Abba Padre, que significa papá. Y saben que nosotros en este tiempo debemos clamar Abba Padre. La iglesia debe levantarse en clamor por el tiempo que estamos viviendo. Y solamente esa iglesia que camina en entendimiento, que conoce al Padre, es aquella iglesia que puede decir Abba Padre y clamar y orar, interceder, clamando para que la iglesia se levante como esa iglesia gloriosa en este tiempo. En Job 42, versículo 3 al 5, dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tremendo versículo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién era Job? Job era un hombre rico. Él tenía muchos ganados, tenía una gran familia, tenía 14 hijos, 7 mujeres, 7 hombres, tenía muchos amigos, tenía muchos criados. Era un hombre muy bendecido. Y por sobre todas las cosas, Job era fiel a Dios. Él amaba a Dios. Pero, ¿saben? Había un detalle en la vida de Job. Job era fiel y amaba a Dios, pero no entendía o no conocía a Dios. Por eso él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero a pesar de todo eso, él era un hombre fiel. En el Antiguo Testamento, ¿saben que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia? En ese tiempo
el Espíritu Santo venía sobre algunas personas. No como en este tiempo que dice que en el postrero tiempo sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, ¿cierto? Por eso la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Cada persona que cree en Él recibe el Espíritu Santo como sello, como propiedad de Dios. Pero a pesar que Job vivía en otro tiempo, él amaba a Dios, era un hombre justo, pero solamente conocía a Dios por oído y no por una experiencia personal. ¿Y qué pasó con él? Dice la palabra que el diablo viene, ¿cierto?, frente a Dios y le dice que Job lo amaba y le era fiel porque era un hombre rico, porque tenía muchas bendiciones. ¿Y qué pasó? ¿Cierto? Job fue probado en su fidelidad al Señor y perdió sus riquezas, perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todo lo que poseía, lo que él más quería, lo que él más amaba. Pero a pesar de todo, Job no renegó contra Dios. Él permaneció fiel. Él siguió amando a Dios. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que Dios le multiplicó doblemente lo que él había perdido. Tuvo más riqueza, volvió a tener más hijos y fue muy bendecido. Y este varón de Dios pudo declarar: de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben que si trajéramos la historia de Job en este tiempo, si Job fuera un hermano de nosotros en este tiempo, yo podría decir que sería un buen cristiano, un varón que ama a Dios, que es fiel, que se congrega, que tiene buen testimonio, un hombre de fe, que ama a los hermanos, y tantas cualidades. Pero había un detalle: él no conocía a Dios. Tal vez él servía y seguía al Dios de sus padres, de su antepasado, pero no tenía una experiencia personal con Dios. ¿Sabe? En este tiempo tal vez hay mucha gente cristiana que tiene un buen corazón para el Señor, le quiere servir o sirve a Dios, pero en este tiempo el Señor se quiere revelar, quiere abrir los ojos y el entendimiento. Él quiere que nosotros le conozcamos, que no sea solamente de oídas, sino que los ojos del Espíritu puedan verle y puedan conocerle. En el versículo 18 de Efesios 1 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con alumbrar los ojos del entendimiento? ¿Saben que en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón? Los ojos del entendimiento son los ojos del corazón. Y en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pido que les inunde de luz el corazón. ¿Qué es alumbrar los ojos del entendimiento? Es cuando nuestro corazón, es cuando nuestro espíritu recibe luz del Señor. Nuestro Dios es un Dios de luz. ¿Saben? Cuando yo acepté al Señor en mi corazón, hace muchos años atrás, era un adolescente con mucha hambre del Señor, con mucha sed del Señor. No me daba cuenta y podía pasar horas y horas orando. Andaba con una Biblia chiquitita dentro de mi estuche y iba con esa Biblia al colegio y andaba allí. Estaba siempre, constantemente buscando del Señor. Y saben que el Señor se me manifestó en una oportunidad
como ese Padre de las luces. Pude ver su luz. Pero no basta quedarse con las experiencias que nosotros tengamos como hijos de Dios con el Señor. No podemos quedarnos con esa experiencia. Constantemente debemos buscar las riquezas y los tesoros que hay en el reino de Dios para nosotros. Si tú no has experimentado a este Dios real, a un Dios vivo que impacte tu corazón, que impacte tu espíritu, tal vez has estado por años viviendo de la experiencia de otros, de los testimonios de otros, y dices, a mí no me ha sucedido algo así. Ora a Dios que te dé espíritu de sabiduría y de revelación, así como Job. No estoy diciendo que tú pierdas algo, pero sí que tus ojos sean abiertos, tu entendimiento pueda ser abierto en este tiempo, para caminar en revelación y puedas ver a tu alrededor lo que el Padre ha preparado para tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios que sopla luz a nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento, trayendo revelación para nuestras vidas. La palabra mente en el griego también es dianoia, que es la facultad de entender, de sentir y discernir. Es cuando se nos abren los ojos y podemos ver lo que ha hecho Dios por la iglesia, por nosotros, por el mundo. Podemos ver el amor del Padre, podemos entender la palabra de Dios y hacerla viva a nuestras vidas. Eso es lo que nos impulsa a adorar al Dios verdadero, a alabar, a reconocer sus atributos como Dios, un Dios fiel, un Padre eterno, un Padre bueno. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Podemos reconocer lo que Él es para nosotros como hijos. Solo con el entendimiento del Espíritu de Dios podemos realmente entender, sentir y discernir las cosas espirituales de Dios. Las cosas espirituales las podemos ver solamente por el Espíritu, no con el intelecto, no con nuestra razón. Solamente podemos discernirlas en el Espíritu. Un creyente sin entendimiento espiritual no puede entrar en contacto con el reino de Dios como algo real. Un cristiano sin espíritu de sabiduría y de revelación, sin entendimiento, no podrá entrar en contacto con el reino de Dios como algo real. Por eso es importante, por eso Pablo oraba por los hermanos en Efeso. Eran gente de fe, eran hermanos que tenían amor, pero él estaba orando para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, somos portadores de la revelación de Dios. Y como portadores de esta de revelación, de tal manera que cuando nosotros hablamos y actuamos, estamos alumbrando a aquellos que están en tinieblas, hermanos, y en oscuridad. Por eso la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y cómo podemos ser luz? Debemos reflejar la luz en lo que nosotros hablamos, cómo nosotros actuamos. Eso no significa que vamos a ser perfectos, somos humanos, tenemos humanidad, ¿cierto? Somos de carne y hueso, todavía no somos glorificados, todavía no pasamos a ese nivel, somos humanos. Por eso constantemente debemos estar renovando nuestros pensamientos con la palabra de Dios, estando en comunión con el Señor, teniendo una experiencia y una convicción personal en nuestro corazón de que Dios es real, de que somos sus hijos, y eso nos va a impulsar a hablar luz, a dar testimonio siendo luz en medio de las tinieblas. Falta de revelación es estar en oscuridad o ignorancia.
Donde hay conocimiento de Dios, allí se manifiesta su reino. Amén. Donde hay conocimiento de Dios, donde hay revelación de Dios, allí se manifiesta su reino. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas. Esto lo dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos, en los peores momentos que nosotros podamos vivir o enfrentar, nosotros debemos seguir siendo luz, alumbrar como hijos de Dios. Es tiempo de mostrar el camino de la cruz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Nosotros somos la luz. En este tiempo estamos siendo llamados a ser luz. Nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Debemos conocer a nuestro Dios, al Padre en que nosotros hemos creído. Y muchas veces tal vez hemos pasado momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Él ha sido fiel, pero Él tiene mucho más para tu vida. Él tiene mucho más para la iglesia en este tiempo. Y solamente podremos experimentarla cuando tenemos sabiduría y revelación de Dios, en su palabra, en sus promesas. Yo les voy a invitar que allí en sus casitas puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Padre, a nuestro Dios. Él es verdadero, Él es un Dios bueno, un Dios fiel. Y cuando podemos tener esa relación con nuestro Padre, esa relación con Jesús, con el Espíritu Santo, nuestro corazón se llena de gozo, hermano, de saber que estamos sirviendo a un Dios vivo. Hay una eternidad y la podemos disfrutar desde ahora, aquí en este cuerpo en este cuerpo mortal ya podemos experimentar en nuestro espíritu a este Dios vivo y disfrutar de todas sus bendiciones, aún en las tribulaciones y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el propósito de la vida eterna es que podamos conocerte, conocer a este Padre eterno que nos conoció desde antes que nosotros pudiéramos nacer a este mundo. Gracias, papá, porque tú, Señor, enviaste a Jesús a morir por nosotros. Y así como Jesús tenía esa intimidad contigo, con el Padre, dice la palabra que es Jesús que nos revela al Padre, que nos revela tu amor. Señor, así también el deseo tuyo es que nosotros podamos conocerte a ti constantemente, cada día. Tú quieres, Señor, que nos podamos tener ese tiempo de encuentro contigo. Gracias porque solamente a través de la revelación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, Señor, podemos conocerte como este Dios real, este Dios vivo. Oramos por la iglesia para que en este tiempo haya espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, que aquellos que aún no experimentan a este Dios vivo, a este Dios real, Señor, sean cayendo los velos para que los ojos del entendimiento sean alumbrados por tu espíritu. Gracias, Señor, porque así como Job, muchos dirán: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, bendecimos a tu iglesia en esta hora, bendecimos a la iglesia en el mundo y bendecimos a nuestra congregación. Gracias por este tiempo glorioso que viene para la iglesia. Gracias, Señor, porque la fe, la palabra, tu espíritu es que nos mantiene firme, pero también, Señor, cuando viene la revelación de tu palabra, nuestro espíritu, esa palabra que impacta, que toca nuestros corazones y que hace los cambios que nosotros necesitamos. Bendecimos tu nombre en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.
Amén. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.